A lo largo del tiempo, Godzilla ha tenido muchas versiones. Sin embargo, una de las que ha generado mayor división entre los fans ha sido la versión de Godzilla de 1998, que eventualmente pasaría a convertirse simplemente en Zilla, el cual terminaría muriendo al final de su película, pero este había dejado una cría sobreviviente a partir de la cual se creó toda una serie de Godzilla que cuenta con 2 temporadas, y en cada capítulo aparece un nuevo kaiju. Esto debido a que en la serie, Godzilla no fue el único kaiju que terminó despertando por las pruebas nucleares, ni fue el único que fue afectado. Y como en la primera temporada de Monarch no hubo muchos kaijus, en esta ocasión les traigo todos los kaijus explicados de la serie de Godzilla del 99, primera temporada. Bienvenidos a Natch X, donde veremos a las criaturas, los seres y los artefactos más curiosos, peligrosos e interesantes de la ficción. Crustaceus Rex. Este kaiju tiene un origen bastante similar al de Godzilla, ya que también es una mutación radioactiva. El Crustaceus Rex se quedaba en las profundidades cazando a los calamares gigantes, ya que se había convertido en su depredador natural, lo cual provocó que los calamares gigantes terminaran huyendo a la superficie, que llevó a que el propio Crustaceus Rex también saliera a la superficie, donde tuvo su enfrentamiento contra Godzilla. Este posee 2 piernas largas y bastante robustas que le ayudan a mantenerse en pie en la superficie. Cuenta con 6 apéndices o tentáculos con los cuales puede sostener a sus presas. Estos tentáculos poseen un enorme alcance y fuerza, además de que son bastante flexibles. Su boca se divide en 4 mandíbulas que se abren como si se tratase de una especie de flor, bastante similar al Demogorgon de Stranger Things, pero también cuenta con la capacidad de expulsar el alquitrán negro cuando se siente amenazado, igual que algunas especies de pulpos. Sin embargo, el alquitrán que el Crustaceus Rex lanza es para cegar a sus presas. En esta ocasión logró cegar temporalmente a Godzilla. En tanto a las 2 extremidades que le sirven para caminar sobre tierra, al ser bastante robustas, son extremadamente fuertes, suficientes como para darle unos buenos guamazos a Godzilla y aturdirlo de un solo golpe. También cuenta con un caparazón extremadamente resistente, ya que fue capaz de resistir un par de piedras que Godzilla le estaba arrojando. La altura del Crustaceus Rex es de 65 a 75 metros, cuenta con una longitud entre 80 a 95 metros y el ancho de su caparazón es más o menos de 50 metros. Una curiosidad que me gustaría mencionar respecto al Crustaceus Rex es que se tiene su homenaje en un found face de Analog Ozor llamado Safari Superfauna, que bueno, les dejaré en la descripción el link a ese video en donde más o menos se puede ver cómo se vería de forma realista el Crustaceus Rex. Shocker o chisporroteante. Esta criatura fue una creación de Cindy Walker, un conductor que recibía descargas eléctricas, y un día, tras un tratamiento para lograr dormir, sus ondas beta crean al kaiju, hecho totalmente de energía, el cual es capaz de generar y disparar electricidad, al igual que absorber energía, como lo hizo cuando Godzilla le arrojó su aliento atómico. El Shocker o chisporroteante se alimenta directamente de la represión de la ira de Cindy Walker, y de la misma forma, cuando este se libera de esa represión, el Shocker o chisporroteante desaparece. El aspecto de chisporroteante es bastante abstracto, pareciéndose mucho más a una especie de insecto, pero adquiriendo características humanoides. Su tamaño es de 50 a 55 metros, aunque este llega a variar cuando absorbe mucha energía. Y su única debilidad, además de que Cindy Walker libere toda esa represión, son los campos electromagnéticos.
Goethe Robato. Este, a diferencia de los otros kaijus que se ha visto en la serie, es un robot en su totalidad. Posee el aspecto de un mandril gigante de pelo plateado. Sin embargo, tras recibir el aliento atómico o el aliento radioactivo de Godzilla, este disfraz se termina derritiendo, revelando que en realidad es un robot gigante, el cual posee una configuración con artes marciales para pelear cuerpo a cuerpo. Además de que su blindaje es capaz de soportar el aliento atómico de Godzilla, al igual que disparar misiles de su pecho, y la habilidad más peligrosa que tiene este robot gigante es que puede lanzar correas desde sus muñecas, las cuales pueden lanzar enormes descargas eléctricas de alta tensión. Fue creado por la Dra. Fukube en respuesta a la aparición de kaijus en Japón. Goethe Robato funciona con comandos de voz y fue capaz de dominar cuerpo a cuerpo a Godzilla gracias a su configuración de artes marciales. Sin embargo, fue incapaz de hacerle frente al Cobra King, además de que varios componentes internos eran bastante frágiles. El tamaño de Goethe Robato es aproximadamente de 65 a 70 metros, literalmente el mismo tamaño, o mejor dicho, la misma altura que posee Godzilla Jr. El monstruo también lo protege del aliento matutino del sol. Camaleón. Este kaiju fue creado por White, haciéndose pasar por Godzilla para acusarlo de varios destrozos por la ciudad. Es capaz de camuflarse perfectamente a la vista, al punto de ser imperceptible incluso a 3 metros de distancia. Este posee una piel especialmente resistente creada por White al aliento atómico de Godzilla. Cuenta con 3 colmillos gigantes en su cabeza, con los cuales puede atrapar con mucha facilidad a Godzilla, y su boca se encuentra en su abdomen. Este, durante su enfrentamiento contra Godzilla, fue capaz de reducirlo muy fácilmente y superarlo en varias ocasiones, ya que ni el aliento atómico le hacía efecto y Godzilla no podía percibirlo, ya que este se camuflaba a la perfección con el entorno, y el camaleón hubiera salido victorioso de no ser por la intervención del espía francés Philippe, el cual utilizó un arma química que era capaz de destruir las paredes celulares de cualquier organismo, literalmente volviendo al camaleón polvo. El tamaño del camaleón era de 70 metros de alto y 100 metros de longitud, porque fue creado principalmente en base a el ADN de Godzilla. Sinpurabo o Quetzalcóatl. Este kaiju, a diferencia de los anteriores kaijus, no es una mutación, es un ser antiguo que ya habitaba esa área. En cierta medida, se podría decir que es el único o de los pocos kaijus en toda la historia que son completamente naturales. Este es despertado en un templo antiguo en México, al ser un ave antigua de la mitología, que vivía dentro de un volcán durmiendo. Se podría decir que el Sinpurabo es la versión de Rodan sin derechos de autor que colocaron en la serie para hacerle referencia a Rodan. Sinpurabo está cubierto por escamas de silicato, las cuales lo pueden proteger de altas temperaturas extremas. En la serie aparece arrancando los techos de las casas del pueblo para armar su nido con estas mismas, junto con varios otros tipos de escombros, incluyendo vehículos. Quetzalcóatl posee una habilidad ofensiva bastante poderosa, la cual es escupir fuego radioactivo, por decirlo así, de alta potencia, aunque este es completamente
completamente diferente al de Godzilla, ya que este posee mucho más alcance que el de Godzilla. Quetzalcóatl, justo después de despertar, colocó 3 huevos que brevemente terminarían eclosionando en sus crías, las cuales superaban el tamaño de un ser humano normal y bueno, parecía que se podían alimentar de estos mismos. Godzilla apenas era capaz de confrontar a Quetzalcóatl porque este dominaba perfectamente el combate aéreo, además de que su armadura de silicato lo defendía en cierto grado del aliento de Godzilla, razón por la cual este terminó siendo derrotado tras ser empujado dentro del volcán otra vez, además de provocar un derrumbe que terminó acabando con la vida de Quetzalcóatl junto con sus crías, las cuales de haber madurado hubieran provocado un enorme caos. Yo quisiera que realmente nos mostraran cuál es la versión de Quetzalcóatl en el Monsterverso. En la serie de Monarch ya se nos había confirmado que existía Quetzalcóatl en el Monsterverse, así que me gustaría ver cuál es su diseño y quizás se parezca mucho a este Quetzalcóatl de la serie animada del 99. Giganbat. Esta criatura apareció en Nigeria. Es capaz de utilizar ondas sonoras para atacar a sus presas, las cuales llegan a aturdir a Godzilla, pero también son suficientemente potentes como para arruinar las naves de los Lora. Pero también puede ser engañado mediante frecuencias sónicas, confundiéndolo a la hora de diferenciar entre sus aliados y sus enemigos, además de que de esta forma uno puede volverse invisible ante él, al igual que señalar a un enemigo. El tamaño del Giganbat posee una altura de 55 metros y una envergadura de 110 metros. Pero la primera fotografía fue tomada hasta 1934. Nessie. Este kaiju, al igual que Zimpurabo, es uno que no es directamente producto de las mutaciones radioactivas, sino que originalmente es una criatura antigua que vive en el lago Ness. Este posee el cuerpo de una serpiente marina, sin embargo, su cabeza es bastante similar a la de Godzilla, contando con un par de aletas. Es capaz de crear remolinos submarinos para llevar a sus presas al fondo del mar y pone un huevo cada 20 años, periodo en el que sale a la superficie. Su forma de pelear es con la constricción de sus víctimas tras hundirlas utilizando un remolino submarino. Nessie es una criatura inteligente, ya que fue capaz de descubrir que su cría estaba encerrada en las instalaciones de investigación. Pero no solo eso, sino que también fue capaz de comunicarse con Godzilla al punto que este se volvió su aliado para recuperar a la cría de Nessie. En cuanto al tamaño de Nessie, este posee una longitud de 90 a 110 metros y su cuello tiene una altura de 40 metros cuando está en la superficie. El mundo me agradecerá en cuanto mi creación haya suprimido la amenaza de Gojira. ¡Una serpiente! Peor, es una cobra rey. Cobra King. Este monstruo posee una forma de cobra gigante. Una de sus habilidades más útiles es que es capaz de escupir una secreción pegajosa que tiene la capacidad de reducir las funciones metabólicas de sus víctimas, bastante similar al alquitrán de los calamares gigantes o del Crustaceus rex. Y de la misma forma captura a sus presas y las envuelve en esta sustancia para devorarlas eventualmente en su guarida. El Cobra King es capaz de excavar túneles, razón por la cual es muy difícil ubicarlo y razón por la
la cual la doctora Fukube lo estaba buscando con Goethe Robato. La sustancia que escupe es tan potente que incluso es capaz de afectar al propio Godzilla. En tanto, la capacidad más letal de el Cobra King es su capacidad de constricción, ya que fue capaz de derrotar 2 veces con mucha facilidad a Goethe Robato, y la segunda vez lo apretó tan fuerte que su cabeza terminó saliendo volando. Pero su única debilidad es que es muy débil al aliento atómico de Godzilla. Miss Ronson, please. Araña gigante. Aparecen en una selva. Inicialmente atacan a las personas en grandes grupos. Se dividen principalmente en 3 grupos. Primero tenemos a los pequeños, que inyectan un veneno, el cual es muy fuerte para debilitar y noquear a sus víctimas, además de que suelen saltar sobre ellos. Luego tenemos a los grandes o adultos, los cuales disparan constantemente telarañas para inmovilizar a sus enemigos. Literalmente son una especie de bombarderos de telarañas. Estas arañas son inmunes a todos los tipos de insecticidas conocidos. Y por último se encuentra la reina, la cual es extremadamente gigante. Es capaz de disparar tela de araña por todos lados, desde su cola, al igual que por la boca. De la misma forma, puede utilizar sus mandíbulas para llevar a sus presas a su boca. Es resistente al aliento atómico de Godzilla, pero su capacidad más peligrosa es la reproducción, ya que es asexual, por lo que es capaz de poner huevos sin necesidad de un macho, y siempre va acompañada de todas sus crías. Mientras tanto, su debilidad son los crisantemos, un insecticida natural de la región con el cual lograron vencer a sus crías y a ella misma. Es suficientemente fuerte como para pelear físicamente contra Godzilla, sin embargo al final terminó perdiendo. El tamaño de la araña gigante o la Spider Gigant es aproximadamente de 60 metros de alto, y el tamaño de sus crías varía, desde arañas ligeramente más grandes a ser varios decenas de centímetros, hasta el punto que hay ejemplares que llegan a medir varios metros. ¡Sujétate, Nick! Gigant Worm, o también conocido como gusano gigante. Esta criatura se alimenta literalmente consumiendo la tierra, literalmente, pero al mismo tiempo, por los sitios por los cuales pasa, son áreas que se terminan refertilizando. Tiene una relación simbiótica con una orquídea nativa del área, las cuales normalmente son venenosas. E irónicamente, esta relación simbiótica es lo que lo termina fortaleciendo. Esto debido a que el ejército local intenta matarlo con un arma química que había sido creada a partir de esa orquídea, provocando que el tamaño y la fuerza del Gigant Worm termine creciendo a tamaños exponenciales que literalmente no le costó mucho derrotar a Godzilla. La piel del Gigant Worm es extremadamente resistente porque fue capaz de resistir por un periodo extremadamente largo el aliento atómico de Godzilla, por supuesto el de este Godzilla, sumándole eso al hecho de que tras recibir por un extenso periodo, incluso en su estado debilitado, el aliento atómico de Godzilla no lo mató, solo lo encogió a un tamaño más moderado, por decirlo así, aunque eventualmente vemos que vuelve a su tamaño habitual. El Gigant Worm es capaz de excavar túneles, los cuales le sirven para escapar o simplemente moverse a través del territorio, pero por lo general se mantiene en la superficie para devorar tierra. La altura del Gigant Worm es de más o menos unos 60 a 50 metros de alto, mientras tanto su longitud es de 80 a 100 metros de largo, y tras ser derrotado y encogerse, el tamaño final que adquiere es de unos 3 metros de alto y creo que más o menos 5 de largo, bastante similar a los Endopits.
No está dormido. Acércate. Y me preocupan esas manchas en la piel. Basilos. Este Kaiju es uno de los más originales a mi parecer por parte de la serie, ya que no es una criatura como tal, es una bacteria mutante gigante. El Basilos es capaz de escupir bacterias más pequeñas de sí mismo, o sea replicarse. Usa sus tentáculos para moverse a través del agua, además de sostener a sus presas, y también cuenta con un apéndice central con el cual es capaz de infectar a un huésped de forma directa con versiones más pequeñas del mismo, al punto que dentro de Godzilla se encuentran versiones de tamaño similar al de un niño humano. Estos mismos invaden y atacan a Godzilla desde el interior, produciendo enzimas ácidas para defenderse del sistema inmune de Godzilla. Y por último, el Basilos posee la capacidad de generar una endóspora, o sea, una cápsula para protegerse del aliento atómico de Godzilla, la cual es realmente muy resistente, ya que Godzilla no fue capaz de destruirlo gracias a esta cápsula. El tamaño del Basilos es más o menos de 55 metros y cuenta con una circunferencia de 25 metros de radio, más o menos por ahí. Es una de las criaturas más peligrosas a las cuales se ha enfrentado Godzilla, al punto que el equipo de Nick tuvo que entrar dentro de Godzilla para acabar ellos mismos con las versiones más pequeñas del Basilos. Algo desintegró estos árboles al contacto. Y yo Gigant Termites. Las termitas gigantes son una especie de kaiju insectoide que hace su aparición en Brasil, devorando la fauna y los árboles de Brasil, a tal punto que se dice que si siguen a ese ritmo, en 3 semanas devorarán toda la selva. Estas se dividen en 3 tipos. Primero tenemos a las responsables de la deforestación, las obreras. Estas son más numerosas, además de ser muy destructivas en su avance. Luego tenemos a los guardianes o guerreros, los cuales poseen mandíbulas mucho más fuertes, además de un tamaño mucho más grande. Ellos poseen la capacidad de cavar túneles y a pesar de ser especializados, igual son muy numerosos. Y al final tenemos a la reina, que es capaz de colocar miles de huevos en una sola semana. Los Gigant Termites se comunican por medio de ondas ultrasónicas, sin embargo la reina es muy vulnerable a los ataques al ser aturdida fácilmente. Irónicamente, los Gigant Termites son un kaiju que estaba amenazando con acabar con todo el equilibrio natural de toda Sudamérica al devorar toda la fauna de Brasil y eventualmente de todo el continente. Los Gigant Termites, a pesar de ser muy pequeños comparados con varios kaijus, el hecho de ser numerosos les permite poder combatir a Godzilla, ya que en muchas ocasiones terminan abrumándolo con números, literalmente, y no fueron capaces de acabar con los Gigant Termites, sino hasta ubicar la posición de la reina. El tamaño de las termitas obreras es de más o menos de 5 metros de largo y 1,5 metros de alto, en tanto los guerreros poseen una longitud de más o menos 3 a 4 metros de largo y una altura de 3 metros de alto. Y por último, el tamaño de la reina era de 60 metros de alto. ¡Algo está persiguiéndonos! Son enormes. ¡No! Snow Weevil o gorgojo de hielo. Estos kaijus se encontraban habitando el Polo Norte e irónicamente eran un grupo. Los mismos tenían la capacidad de aumentar su metabolismo a un nivel molecular para incrementar su temperatura y de esa forma deslizarse a través del hielo como si se tratasen de topos, y lo hacían a una velocidad realmente alta, además de contar con la capacidad de percibir el calor en su entorno para cazar a sus presas. Sin embargo, la habilidad de aumentar su metabolismo a nivel
nivel molecular para atravesar el hielo también era su punto débil, ya que si se los golpeaba con nitrógeno líquido, este los forzaba a un estado de letargo e hibernación instantáneamente. Son muy buenos trabajando en grupo y también bastante hostiles con cualquier persona o criatura que entre en su territorio, razón por la cual en varias ocasiones fueron capaces de vencer a Godzilla, por lo que muchas veces los Snow Weevil tenían ventajas sobre Godzilla en el terreno. El tamaño de los Snow Weevil es bastante pequeño comparado con la de otros kaijus, ya que su longitud era de 25 a 35 metros y su altura era alrededor de 15 a 18 metros, o sea que no eran muy grandes, pero su número lo compensaba. Cyberzilla. Este Godzilla fue revivido por los Lora, utilizando partes de la nave Leviatán con la ayuda de la paleontóloga Elvis. Posee la habilidad de disparar rayos de plasma desde su espalda, al igual que poseer la capacidad de usar el aliento atómico. Y entre los componentes cibernéticos que se le agregaron está el hecho de que puede disparar una onda sónica desde su pecho, con la cual fue capaz de derrotar al murciélago gigante. Sin embargo, a pesar de esto, sus capacidades son reducidas, especialmente las físicas, al ser este solo un cadáver resucitado como una especie de Kaiju Cyborg, ya que fue superado sin muchas dificultades por Godzilla Jr. ¡Charlie! Lianas mutantes. Estas lianas mutantes son una criatura que se forma tras la explosión del volcán. La ceniza era radiactiva y cuando llegó a las plantas, estas empezaron a mutar, adquiriendo más o menos vida. Pero no solo eso, sino que estas a su vez infectaron a los insectos de la zona. Esto porque los insectos se alimentaban del polen de estas mismas. Las plantas tienen vida propia, pero son controladas por la abeja reina. Abejas gigantes. Las abejas gigantes son producto de la alimentación del polen radioactivo de las plantas ya mutadas. Todas estas abejas radioactivas son controladas por la abeja reina gigante. Estas tienen habilidades especiales de combate. Para empezar, son capaces de disparar sus aguijones como si se tratasen de balas. Aunque no se sabe si pueden hacer esto, muchas veces se las vio hacerlo y luego generar un aguijón. Pero por otra parte, la reina es la única que posee varios aguijones y puede dispararlos de forma consecutiva como un arma. E irónicamente, los aguijones que la reina dispara son suficientemente fuertes como para derribar una nave Lora, como se vio en la invasión y la revelación de los kaijus a los Lora. El tamaño de las lianas mutantes es bueno, literalmente es todo el bosque, al punto que son capaces de cubrir completamente a Godzilla y someterlo. Pero el tamaño de las abejas gigantes se divide en dos tipos. Primero tenemos a las obreras, las cuales poseen un tamaño más o menos de 2 metros a 2 metros y medio en general. Mientras tanto, la abeja reina posee un tamaño de 40 a 50 metros y una envergadura con las alas de 70 metros. Al igual que las abejas, la abeja reina es capaz de generar un compuesto para crear su nido o su panal de abejas, pero tampoco es muy buena en combate cuerpo a cuerpo porque Godzilla terminó derrotándola. Otro barco se extravió en Jamaica esta mañana. He visto calamares de este tamaño, solo había especulado al respecto. Los calamares gigantes. Estas criaturas generalmente habitan en las profundidades, pero se ven obligados a salir a la superficie escapando del Crustaceus rex. Los calamares gigantes son capaces de generar una especie de alquitrán negro, con el cual atrapan a sus víctimas, pero no solo eso, sino que también las mantienen vivas y las conservan.
a tal punto que son capaces de proveerles oxígeno, pero las mantienen inconscientes, revelando que el alquitrán negro de los calamares gigantes posee componentes que sirven para una especie de pseudoestasis, pero para nada es un líquido completamente inofensivo, ya que este también funciona como medio de digestión de los calamares gigantes, ya que el alquitrán negro empieza a absorber todas las vitaminas y electrolitos de sus presas para luego reconsumir el alquitrán negro y simplemente desechar a los cuerpos como si se tratasen de cáscaras vacías, funcionando como una especie de conservante, pero también como método de digestión. Los calamares gigantes suelen atacar en grupos bastante numerosos, y a pesar de que son criaturas invertebradas, poseen una fuerza realmente alta, porque muy fácilmente fueron capaces de destrozar la puerta de acero del barco, y de la misma forma son capaces de hundir embarcaciones con la misma facilidad. En su enfrentamiento contra Godzilla o Zilla, ellos temporalmente son capaces de sumergir a Zilla durante un breve periodo, aunque por supuesto simplemente se convirtieron en calamar asado para Godzilla. El tamaño de los calamares gigantes es un aproximado de una longitud completa de 60 a 65 metros, en tanto el diámetro de su cuerpo es de 10 metros hasta 15 metros, con tentáculos que se pueden extender hasta 40 metros. ¿Qué es Godzilla? Parece un Cryptopleidus, pero desaparecieron en el período Cretáceo, hace 65 millones de años. Cryptopleidos. Estas criaturas originalmente Reptilian. Estas criaturas son una especie de perro guardián que los Lora utilizaban en su nave como una especie de guardián. Sus bocas se abrían en dos extremidades sacando ventosas, pero fuera de eso no se les vio hacer nada especial en la serie más allá que ahuyentar a nuestros protagonistas. Lárgate de aquí, no es suficiente para... Si quieres tomar tu barco e irte a casa, hazlo. Mutant Rat. Estas criaturas son ratas mutantes que se encuentran viviendo bajo la ciudad de Manhattan. Son muy ágiles y son extremadamente numerosos, siendo esta la razón principal por la cual Godzilla empezó a cazarlos cuando detectó su presencia en su territorio. Existen 4 tipos, o se puede decir que su ciclo de vida radica en 4 formas. Primero tenemos a los Young Mutant Rat, cuyo tamaño es similar al de un auto pequeño, con bastante pelo alrededor. Luego tenemos a los Adult Mutant Rat, los cuales, a diferencia de la versión joven, ya no poseen pelo y son mucho más robustos. Y finalmente tenemos a los Old Mutant Rat, quienes tienen 6 ojos y su piel es gris. Y finalmente tenemos a la máxima versión de los Mutant Rat, el cual sería el Rex Old Mutant Rat, el cual hizo su aparición solo al final, cuando los alienígenas lo llamaron para invadir y atacar a la civilización humana. Solo se vio un único ejemplar. El tamaño de estas criaturas varía bastante de una a otra fase. La primera fase, cuando son jóvenes, posee una longitud de 3 a 4 metros con una altura de 2,5. Los adultos poseen una longitud de 6 a 8 metros con una altura de 3 metros. En tanto, el máximo, el Rex Old Mutant Rat, posee una altura de 10 metros y una longitud igual más o menos de 15 a 10 metros. No estamos nada precipitado. ¿De acuerdo, pequeño amigo?
Godzilla Jr., el último sobreviviente entre las crías de Godzilla o Zilla si así lo prefieren, nació justo después de la muerte de su madre. Este ejemplar es diferente al ser parte de la primera generación descendiente de Godzilla, a diferencia de sus hermanos. Al encontrarse con Nick, no lo vio como una potencial fuente de alimento, sino como un padre, ya que este se encontraba manchado con los líquidos de los huevos, por lo cual lo confundió con uno de ellos, tomándolo como una especie de padrastro. Y a diferencia de la película en donde Nick Tatopoulos intenta literalmente exterminar a Godzilla desde el principio, en esta ocasión apela más a su sentido de científico y decide adoptar a Godzilla para estudiar sus comportamientos como una nueva superespecie. Y por sobre todo, Nick a partir de ahora empieza a investigar a los otros kaijus que terminan despertando y apareciendo alrededor del planeta, teniendo a Godzilla como respaldo para contenerlos o acabar con ellos si son una amenaza. Por lo cual, desde ese momento, Godzilla se convierte en el compañero guardián del equipo de Nick Tatopoulos. Godzilla Jr. posee un hipermetabolismo, pasando de medir 2 metros a 11 metros en solo un par de horas, desde que logró escapar del ejército en el nido. Y al ser parte de la primera generación de la raza mutada de Godzilla, este es mucho más fuerte y resistente, y a diferencia de su madre, Godzilla Jr. sí posee un aliento atómico como tal, y no uno solo de fuego. Al haber nacido como una superespecie directamente, es muy superior a la generación anterior, o sea, el Godzilla que cayó en Nueva York. Esto se retrata perfectamente en su enfrentamiento contra su madre o padre, cuando los alienígenas Lora lo convierten en Cyberzilla, provocando un enfrentamiento contra Zilla Jr., en donde Zilla Jr. logra ganar con muy pocas dificultades. En cuanto a sus habilidades, Godzilla Jr. posee una fuerza y agilidad superior a la de su progenitor, además de contar con el aliento atómico, que es más como una especie de rayo o estela de energía verde. A diferencia de todas las versiones de Godzilla que conocemos, Godzilla Jr. es mucho más estratégico en sus combates contra sus otros rivales kaijus, utilizando una de sus habilidades más ventajosas sobre otros kaijus, la cual es que es capaz de excavar muy rápidamente túneles por debajo de la tierra para tomar por sorpresa a sus rivales, a menudo aprovechando el terreno de combate para excavar y atacar por puntos débiles o escapar, lo que muestra que Godzilla Jr. es bastante inteligente a la hora de pelear contra otros kaijus. E irónicamente, a diferencia del Godzilla que conocemos en la actualidad, que va de frente contra sus rivales, Godzilla Jr. tiene una estrategia más de atacar y escapar, y a menudo utiliza tácticas como trampas o atacar por la espalda a varios kaijus. En cuanto a sus características, Godzilla Jr. posee una altura de 55 a 60 metros y una longitud de al menos 90 a 100 metros de largo. Y si es que acaso quieres saber cuáles son todos los kaijus que aparecen en la primera temporada de Monarch, puedes hacer clic en este video. Comenta de qué serie o película te gustaría que trajera a todas las criaturas, que estaré leyéndolos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si te gustó, darle me gusta si te parece. Yo soy Nach, esto fue Nach X, en donde hablamos de criaturas, artefactos y seres de la ficción. Nos vemos en el principio y en el final. Miss Ronson, please.